Para repasar algunos aspectos de Bielsa, ¿no? De quién se perfila en este momento como técnico de la selección de nuestro país, vamos a hacer una primera instancia, seguramente tendremos más información de lo que ha pasado con Bielsa a lo largo de su carrera, obviamente cuando llegue a nuestro país, cuando se concrete esto. Hoy decimos que está bastante adelantada la posibilidad. En cuanto a lo económico, decimos que se viene trabajando en el entorno de los $3 millones su contratación al año, más premios que se vayan originando, con sponsor y partidos amistosos en el exterior que bancarían esa posibilidad de Bielsa acá como técnico de Uruguay. Y queremos saber algunos aspectos. Chile lo ha tenido en su momento, fue el padre de la generación dorada del fútbol chileno con mucho positivo. Así que estamos con Alfonso. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Alberto, muchachos? Gusto de saludarlos acá desde Santiago de Chile. Pues es que siempre se te escucha impecable, como si estuvieras acá en Uruguay, en el centro de Montevideo, a pocas cuadras de la radio, siempre impecable. Alfonso, bueno, arrancamos con el tema Bielsa, porque bueno, parece indicar, todo hace indicar que se puede llegar a arreglar en los próximos días con Bielsa, me dicen más para el mes de mayo, pero contanos algo acerca de Marcelo en su momento en la selección chilena. ¿Qué le dio Marcelo como algo global y después vamos desmenuzando aspectos determinados? ¿Qué fue lo que le dio Bielsa a Chile? Le dio identidad, te diría yo, Alberto, a la selección chilena, una identidad que no se había tenido en cuanto a selecciones nacionales me refiero, más bien a nivel adulto, más que por otra cosa. Un equipo que no había, que hasta ese momento, y bueno, hasta tuvo que pasar mucho tiempo después de la salida de Bielsa, incluso, que no había ganado nada a nivel de títulos continentales, a nivel de selección me refiero, como que pasaba, pero que no generaba algo en la gente, no generaba adhesión, y más en un momento, porque se da un momento muy, muy fuerte la llegada de Bielsa a Chile después de varios escándalos extrafutbolísticos con los jugadores. Se da como todo en un momento muy preciso para que llegue Marcelo Bielsa al fútbol chileno, con un cambio de directiva, con un ex ejecutivo FIFA como Harold Mike Nichols, que llegó para cambiar la manera de hacer dirigencia del fútbol chileno, y con su principal carta, que fue traer a Marcelo Bielsa, convencerlo, porque tal como está pasando con ustedes, por lo que uno se puede percatar, le tomó varias semanas a Harold Mike Nichols poder convencer a Bielsa de traerlo, de sacarlo del ostracismo en el cual estuvo Bielsa después de haber ganado los Juegos Olímpicos con la selección argentina en 2004 en Atenas, y poder traerlo de vuelta al fútbol para dirigir un proyecto de una selección que hasta ese momento lo máximo que había hecho en mundiales era el tercer puesto en el 62 y una final de América en el 87 precisamente frente a Uruguay, pero más allá de eso no. Entonces por allí partió un poco la esencia del por qué Marcelo Bielsa llega a Chile y por qué generó tanto en la gente que hasta el día de hoy se le sigue queriendo como un chileno más. Alfonso, y dentro de lo que implica los difíciles planteles que ha tenido Chile, desde el punto de vista disciplinario, desde el punto de vista de las salidas, que habitualmente ha sido muy frecuente en Chile, con un desorden total que existió en un momento determinado, antes y después de Bielsa, ¿qué pasó en esa era Bielsa con el aspecto disciplinario? ¿Cómo se comporta él con los jugadores? ¿Cuál es el trato que tiene él para con los jugadores de su plantel? A ver, es verdad que hubo actos de indisciplina durante la era de Marcelo Bielsa. El tema es que se llevaron de manera distinta a cómo se vivieron, por ejemplo, en otras épocas de la selección chilena, en donde era mucho más difundido públicamente, si se le puede llamar de alguna manera. En el caso de Bielsa, se manejaba más internamente y se tomaba por lo sano, no se llevaba más al jugador a la selección chilena. A ver, un caso particular, por ejemplo, era el de Arturo Vidal, por ejemplo, pero no con el aspecto extrafutbolístico.
quizás sí, por ejemplo, en el que, por ejemplo, Arturo Vidal era titular en la selección y tuvo un pequeño inconveniente previo al partido con Argentina, este histórico partido con Argentina, que sin lugar a dudas marca un antes y un después en la historia de la selección chilena, que precisamente pasa con Bielsa el 15 de octubre del 2008, que bueno, ese día por primera vez en la historia por los puntos se le gana a una selección argentina, con Messi, con Agüero, con el equipo de Alfio Basile, que de hecho después de ese día Basile renuncia a la selección argentina, tan importante fue eso. Entonces ese día Arturo Vidal, en vez de ser castigado disciplinadamente con fuerza, se le quita el puesto de titular y lo pone en los últimos minutos. Ajá. Entonces, por ahí pasa un poco la disciplina que toma Marcelo Bielsa. No es una disciplina de sacarte como de más del látigo, si se le puede llamar así, pero más de la indiferencia, si se le puede decir de alguna manera. Era lo que aplicaba Marcelo Bielsa con aquellos que eran indisciplinados. Por algo, cuando se le pregunta a Arturo Vidal quién fue el mejor técnico que ha tenido, prefiere a Sampaoli con todos sus defectos por sobre Marcelo Bielsa. Uh-huh. Claro, correcto. ¿Y él cómo se comporta con los mayores? ¿Cuál es el trato que tiene con los jugadores mayores de los planteles? Porque Uruguay justamente está pasando una etapa en la cual hay algunos jugadores que están de despedida ya en la selección y dependerá justamente del técnico que asuma el cargo para dirigir a nuestro país, si los tiene en cuenta o no. ¿Cómo es el trato de él para con los jugadores mayores y para con los jóvenes? ¿Cómo va marcando los diferentes procesos ahí? Los jóvenes son la base. Eso hay que tenerlo claro. De hecho, con la selección chilena la base fue la generación del Mundial Sub-20 del 2007, la que jugó en Canadá y terminó tercera del mundo, que de hecho es la misma generación de Cavani y de Suárez, de esa época, de Cáceres y todo eso. Sí. Claro, de esa época estamos hablando, los Alexis Sánchez, los Gary Medel, los Arturo Vidal, estamos hablando de este caso. En cuanto a los veteranos, fueron pocos igual los que consideró en cuanto a jugadores de más edad. Te diría yo que, a ver, Humberto Suazo probablemente era de los más veteranos, pero no tanto. Quizás el gran veterano que tuvo en la selección fue Marcelo Sala, que apenas lo ocupó 4 partidos en las eliminatorias, pero que lo ocupó en los momentos justos y necesarios, que de hecho fue partido con Uruguay, uh-huh, que de hecho vino para acá, fue a Montevideo y anotó 2 goles en el empate 2-2 allá en el Centenario, pero más bien el aporte de los experimentados era como lo justo y necesario. Siempre basó su filosofía en adquirir o en jugar con futbolistas más jóvenes que le dieran más dinámica, que le dieran más verticalidad al equipo, para que no aletargaran el ritmo del juego. Y eso me parece que era una característica que, de hecho, por los nombres que tenía la selección, se adoptaba mucho. Quizás en la defensa había mucho más experimentado. Pablo Contreras, por ejemplo, en la selección chilena del Mundial de 2010, por ejemplo. Uh-huh. A ver, comportamientos desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo táctico. Porque todos decimos Bielsa es ofensivo, siempre es un técnico que tiene mucha dinámica, mucho toque, llegada. Desde lo táctico, ¿cómo paró a Chile y cómo fue modificando? Seguramente buscando determinados recursos para determinados partidos, pero desde lo táctico, ¿cuál es la idea básica de él y cuáles son las primeras salidas cuando tiene que cambiar de un plan A a un plan B? A ver, lo principal era que la defensa la plantaba de acuerdo a cómo se plantaban en ofensiva los rivales. Es decir, que si jugaban la defensa o el equipo rival con un delantero, derechamente Marcelo Bielsa jugaba con 3 hombres en ofensiva. Y eso muchas veces le pasó la cuenta, porque hubo otras veces que ante rivales de igual jerarquía, en el caso de Chile, se paraba de igual a igual. Y eso a la gente le gustaba, pero muchas veces le pasaba la cuenta. Por ejemplo, con Paraguay, que perdió 3-0 en Santiago, fue un partido de los más malos, te diría yo, que de la era Bielsa,
con la selección chilena, y fue de los más criticados, de hecho, porque no le encontró la vuelta al equipo en ese encuentro, precisamente ante el cuadro en ese momento de Gerardo Martino. Ante Brasil también, acá en Santiago, fue también un partido bravo donde también quiso jugar de igual a igual. No se guarda, eso es lo que pasa con Bielsa, y eso es lo que pasaba con Chile, que el Chile de Bielsa no se guardaba, te respetaba, pero hasta cierto punto. Eran como, ya, está bien, te respeto, puedes ser superior a mí, pero yo te voy a atacar con mis armas. Y las armas mías eran la velocidad, eran la entrega, era la verticalidad, el ir al ataque siempre, el no ceder espacio, el ir, el buscar, el complicarte la vida. Y eso me parece que más que para la gente, más que para los especializados, te diría que para el hincha le gustó mucho ese tema, y el hincha se encariñó tanto con este equipo que todavía no olvida a Marcelo Bielsa. Alfonso, ya contestaste una de las preguntas que te iba a hacer, y iba a ir directamente a cuál fue el mejor partido que tuvo Bielsa en cuanto a todo, ¿no? A lo que implica una buena victoria, bien originada, la categoría del rival también está dentro de este contexto, y te iba a preguntar el peor partido, que seguramente puede ser frente a Paraguay en esa ocasión, por la categoría de Paraguay, que no es de los más grandes del continente, y cómo le iba a él. La otra que te agrego es cómo le iba a él con Argentina y con Brasil, los pesados, digamos. A ver, con Brasil nunca, que yo recuerde, con Brasil nunca le fue bien a Marcelo Bielsa. De hecho, con Brasil nunca ganó. Lo más cerca que estuvo fue en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica, precisamente de visita, donde estaba 2-0 en desventaja, y lo dio vuelta el partido con goles de Humberto Suazo, uno de penal en el primer tiempo y después lo igualó en el complemento. Pero después una expulsión de Alexis Sánchez, me acuerdo bien, que salió expulsado en ese partido, terminó por darle la derrota a Chile por 4-2. Acá en Santiago, en la ida, fue derrota 3-0, donde ahí lo más destacado fue que Ronaldinho perdió un penal que lo tapó Claudio Bravo, y después se volvieron a encontrar en el Mundial de Sudáfrica, donde volvió a perder Chile y quedó eliminado en esa Copa del Mundo. Mejor le fue con Argentina, donde en un amistoso incluso le fue bien en Mendoza, eso lo recuerdo patente, que fue en los comienzos de la era de Bielsa en Mendoza, un empate sin goles. En Buenos Aires, en eliminatoria, no le fue bien. Esos fueron los goles de Riquelme de tiro libre, por ejemplo, en el comienzo de las eliminatorias. Pero sin duda que el partido que el futbolero chileno tiene en la memoria es el del 15 de octubre del 2008 en el Nacional. Ese partido mucha gente lo tiene de memoria, ese partido que mucha gente lo recuerda para toda la vida, porque fue casi el partido perfecto el que jugó la selección chilena, el gol de Fabián Orellana, todo eso. Mucha gente te puede recitar muchas veces lo que pasó en ese encuentro en donde se ganó por 1-0, que encaminó el pasaje, te diría yo, hacia el Mundial de Sudáfrica. Alfonso, a ver, y en la altura él sigue, por ejemplo, vas a La Paz y él mantiene la postura táctica esa. De hecho, ganó en La Paz. Bien. De hecho, ganó en La Paz el equipo de Marcelo Bielsa. En eso no cambia, eso no varía, no varió por temperatura. De hecho, ganó en Colombia, de hecho ganó en Bolivia. Lo complicado fue en Ecuador, por ejemplo, en estas clasificatorias con Ecuador no le fue bien, pero como no le ha ido bien a Chile en gran parte de la historia, en eliminatoria, pero te diría yo que en la altura no ha tenido complicaciones, y tampoco ante un rival como Colombia, que es un par, si tomamos la cuenta en ese camino. De hecho, le ganó a Colombia, que fue el triunfo que le dio la clasificación finalmente al Mundial de Sudáfrica.
Ujú. Te pregunto acerca de su relacionamiento con dos ámbitos. El primero, con los directivos. ¿Cómo se maneja él con los directivos? ¿Se reúne mucho, está en contacto permanente o se encierra en la concentración y él se dedica solamente a trabajar en la parte deportiva y no se mezcla con lo que implica la parte política? Acá en Uruguay está muy fuerte la parte política. Y lo otro es la relación con la prensa. Él cómo se maneja con los medios de comunicación, acerca de, bueno, de contarle lo que está haciendo la selección, de si es solamente por conferencias, si da algunas otras informaciones, ¿cómo se maneja en ese ámbito? A ver, acá en Chile fue súper hermético Marcelo Bielsa. En cuanto a la relación dirigencial, con el único que se hablaba fue con Harry Nichols. De hecho, la salida de Bielsa se genera porque Harry Nichols no gana la elección de la NFP, sino que la gana primero Jorge Segovia, el empresario español, que en principio iba a ser el candidato. Obviamente por las bases del fútbol chileno no se pudo postular y terminó siendo Sergio Jadwe, con todo lo que generó después Sergio Jadwe. Por Dios. Y pareciera que fue un visionario Marcelo Bielsa que vio venir la situación, y antes de que asumiera Sergio Jadwe renunció Marcelo Bielsa a la dirección técnica de la selección chilena en 2011. Y con la prensa también fue nunca de una exclusiva, nunca, pero jamás en su paso por Chile. De hecho, toda relación con la prensa siempre fue a través de conferencias, jamás a través de otra vía. De hecho, la única vez que apareció en un evento mediático aparte de la prensa fue después del terremoto del 2010, en un evento llamado Chile Ayuda a Chile, en donde Marcelo Bielsa salió y quiso entregar su aporte para ayudar a las víctimas del terremoto, pero fue excepcional. Jamás va a darte una entrevista en exclusiva, jamás va a pararte en la calle para darte una nota, solamente por conferencia de prensa, porque el pensamiento que tiene Bielsa es que quiere darle el mismo respeto al medio grande como al medio pequeño. Entonces, para darle una paridad a todos, el trato es en conferencia de prensa. ¿Cuáles son las aristas del perfil de él manejándose a nivel global, digamos, en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a lo personal, en cuanto al carisma que puede tener para con la gente, cómo fue asimilando la gente esa forma de actuar? Porque estás hablando de una forma de actuar bastante cerrada en cuanto a la comunicación, porque en realidad si en una conferencia un técnico expresa lo que le preguntan, se termina eso, son 10 preguntas, 12 y para afuera. ¿Cómo logró él? Porque vos decías, se fue con un nivel de aceptación muy interesante. ¿Cómo logró él eso? ¿Solamente directamente con los resultados del equipo o con qué otras cosas? Claro, a ver, primeramente en base a los resultados, fue lo que primero convenció. Lo de Marcelo Bielsa principalmente, después su filosofía, estas frases que llegaban, que en un momento ahora se pueden transformar en, no sé, en virales de redes sociales, incluso de motivacionales. Ese tipo de cosas comenzaron a ser fundamentales para que Marcelo Bielsa se volviera popular, se volviera querido por la gente. Y en ese sentido tuvo una aceptación tan grande que después en su salida del país, llegó a ser tan querido como en su momento, era más querido que la misma presidenta de la República en su momento, Michelle Bachelet, en ese momento. Pero a ese nivel de aceptación estaba Marcelo Bielsa cuando llegó a Chile, y después cuando se fue mucho más. Pero primero partió por lo futbolístico y después por sus convicciones, que Marcelo Bielsa se empezó a encariñar con la gente, o se empezó a ganar el cariño de la gente. ¿Cuánto demora Bielsa en ser efectivo con sus aspectos tácticos y de motivación al plantel? ¿Cuánto demora el proceso de que él, digamos, te demora un año en estabilizar su forma de jugar y su forma de instalarle su idea en la cabeza al futbolista? ¿O en poco tiempo él hace efectivo lo que termina concretando después?
Es un proceso largo, ¿ah? Es un proceso bastante largo porque de hecho no fue hasta, te diría yo, que 2008 con el equipo sub-23 que en el torneo Esperanzas de Toulon, donde Chile perdió una final, me acuerdo, con Italia, donde ahí finalmente se dijo ya, por aquí puede venir la mano. Le tomó un año a Marcelo Bielsa desde que asumió hasta que finalmente como que se encontró la clave, y de hecho fue un año, poco más de un año desde que empezaron las negociaciones, y de hecho el 15 de octubre del 2008 se pone como el antes y el después, que fue el partido con Argentina. Entonces poco más de un año le tomó a Marcelo Bielsa poder convertirse en o poder llegar al jugador, pero de hecho hasta el día de hoy no son pocos los jugadores de la selección, ya sea retirados, incluso hasta el mismo Alexis Sánchez, que dan o que hablan de la influencia que tuvo en sus carreras Marcelo Bielsa. Los retirados dicen que de no ser de que si lo hubiese agarrado antes en sus carreras Marcelo Bielsa, hubiesen extendido su carrera más tiempo. Entonces ahí te hablo un poco de lo que formó parte Marcelo Bielsa en los jugadores también. Entonces por ahí puede venir un poco la mano de lo que se podría adelantar para el futuro. Alfonso, te pregunto, y de acuerdo a tu percepción, capacidad periodística, pero aparte también conocimiento de nosotros los uruguayos, que tenemos una forma diferente a ustedes los chilenos en varios aspectos, por más que tenemos algunas coincidencias como latinoamericanos, obviamente. Y sabés que el jugador uruguayo es diferente al chileno en varios aspectos. ¿Cómo creés vos desde tu lugar, desde Chile, y teniendo conocimiento nuestro de la forma de vivir el fútbol, que él se puede llegar a adaptar a nosotros? Porque Chile tiene una filosofía de juego que se acerca mucho más a lo que él habitualmente plasma en la cancha. Eso que decíamos, ejercer presión, dinámica, mucho pase. Ustedes son mucho más creativos que nosotros en cuanto a jugar en 3/4 de cancha. Los uruguayos somos mucho más directos. ¿Cómo crees que se puede adaptar ese fútbol al uruguayo, lo que él impone? Mira, hay una advertencia que hay que hacerle a la gente. No esperen que Marcelo Bielsa se adapte al fútbol uruguayo, que el fútbol uruguayo se tenga que adaptar a Marcelo Bielsa. Esa es la advertencia que hay que hacerle, porque de hecho Marcelo Bielsa no va a cambiar sus convicciones, Marcelo Bielsa no va a mover un ápice de su postura futbolística porque el fútbol uruguayo tenga esta o tal o cual filosofía. Pasó en Bilbao, pasó en Francia, pasó en el Leeds de Inglaterra, con los resultados que tuvo en todos lados, y es la filosofía de trabajo que ha tenido Marcelo Bielsa en su vida. Entonces, más que esperar algún cambio de parte de Bielsa en lo que pueda adaptarse al fútbol uruguayo, me parece que van a tener que ser los jugadores y el ambiente del fútbol uruguayo lo que se van a tener que preparar para modificar un poco las posturas respecto de cómo se plantan respecto a Marcelo Bielsa para lo que venga, porque Bielsa no va a mover su aguja en lo que haga respecto al esquema de juego. Marcelo Bielsa no va a variar de su esquema, no va a plantar un 4-4-2 como probablemente a la gente en el fútbol uruguayo le guste, no va a resguardarse en momentos, en partidos donde haya que resguardarse. Marcelo Bielsa va a querer ir al frente, y eso me parece que va a topar mucho con la filosofía, con cierta filosofía que exista en el ambiente del fútbol uruguayo. Estás planteando todo un tema que es inmenso, y si nos ponemos a conversar tenemos un par de horas más, inclusive con la intervención de compañeros, porque estás hablando de algo que ojo, de parte del técnico dice, bueno, si me contratan a mí y contratan a este técnico que ha hecho este tipo de cosas. Contratan todo el paquete Bielsa, el combo Bielsa, todo entero. Pero estás hablando de todo un tema cuando nosotros a lo largo de la historia hemos tenido, y vos lo has visto con una cantidad de partidos, tanto hasta de Nacional y Peñarol, jugando torneos internacionales de la selección, que a veces si nos tenemos que meter de mitad de cancha para atrás y reventar la tribuna
Eso ha sido parte de la esencia del fútbol uruguayo y que hemos ganado muchas veces de contragolpe frente a los grandes. Argentina y Brasil se le ha ganado básicamente de contragolpe, no dominando la cancha. Algunas veces sí, seguramente hemos jugado algún partido más que interesante, pero la esencia del fútbol uruguayo, de repente, en momentos difíciles, en el momento que el equipo, el otro equipo se te viene encima y que tiene de repente muchos mejores jugadores que vos, lo que apelamos es a bloquearnos en el fondo de la cancha, como decís vos, 2 líneas de 4 hasta una línea de 5 en el final si hay que ponerla, los delanteros en el círculo central. O sea, eso con Bielsa no se va a ver ni ahí. Olvídense, no, eso no va a pasar con Bielsa, no, de ninguna manera. En Chile nunca pasó, y de hecho muchas veces le pudo haber pasado a la cuenta en algunos partidos de no haberse resguardado un poco más y todo eso. De hecho, una anécdota, o sea, el mismo partido de Chile con España, los mismos españoles hablaban de que le tuvieron miedo a Chile, de que cuando descuenta Chile en el partido con España, hablaban con los jugadores para poder bajar un poco la mano, y le costó el reto de de Bielsa a los jugadores de la selección chilena, porque habían llegado a un acuerdo para no digamos arreglar el resultado, pero sí que no atacara tanto más, para evitar que, por ejemplo, en el Honduras-Suiza, que era el otro partido que había en el Mundial, se produjeron resultados que perjudicaron a los dos. Entonces fue como bastante compleja la situación en esa como de transar. Entonces Bielsa, como que transar mucho no le gusta, entonces hay que prepararse un poco, hay que tener un toque de paciencia con ese tema. La última, y ya estamos llegando al final, nos quedan 2 minutos. O sea que Bielsa no es de cerrar partidos. De repente estás ganando 1-0 y se cierra el partido. Eso no existe. No. Él va a ir por más. A ver, la forma que tiene Bielsa de respetar al rival es haciéndote la mayor cantidad de goles posibles si eres un rival de menor jerarquía. Ahora, si eres un rival de mayor jerarquía, obviamente el escenario cambia, pero si eres un rival de menor jerarquía, él va a tratar de respetarte. Yo te respeto, perfecto, pero voy para adelante, sigo firme con mi idea. En ese sentido, Bielsa no cambia, ya sea Brasil o sea Venezuela. Alfonso, un gran abrazo, y esta es una primera instancia de lo que nos informás de Bielsa, nos contás un poco de su accionar. Seguramente, si en el momento de la contratación, estaremos en contacto contigo, con más gente de Chile, para saber cómo ha sido su proceder. Te mando un gran abrazo y sabés que siempre estamos en contacto y nosotros a tus órdenes, acá en Montevideo. Abrazo para todos, que estén bien, muchachos. Alfonso Zúñiga de Chile, hablando y dando detalles del trabajo de Bielsa.